En la nota regional, por fin, Irma Costanza, tenemos aquí en los estudios de Ecos del Conveima y del programa de mayor sintonía en Colombia, Aló Maestro, a las autoridades indígenas del Tolima. Seguramente muchos maestros desde sus casas, desde sus carros, ahí escuchando el dial del 790 o viendo el Facebook de Ecos del Conveima, están pendientes de esta información que tenemos programadas para el día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la implementación del decreto 1345 de 2023, que categoriza a los maestros etnoeducadores como maestros dinamizadores. Irma Costanza. Sí, Ernesto Cañas, muy importante esta convocatoria que hacemos desde nuestro programa radial Aló Maestro y contar con la presencia de las autoridades indígenas de cada una de las organizaciones, porque precisamente están en un proceso en el cual los compañeros que trabajan en estas comunidades están en un proceso de cualificación laboral indígena a través de los convites de sabedores de educación propia del pueblo pijao. Entonces es muy importante que hoy estén ellos acá dándonos a conocer cómo va este proceso de implementación de acuerdo al marco del decreto 1345 del 2023. Han hecho presencia en el día de hoy 4 autoridades indígenas del pueblo pijao. Procedemos a darles la bienvenida. Dario Fernando Botache Tique, muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos y a todas, compañeros docentes, a Néstor, a compañera Irma y a mis compañeros de las organizaciones regionales que me acompañan en estos momentos. Muy agradecido estar con ustedes en estos momentos, decirles de que como Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, así en la cual represento como representante legal de la asociación, igualmente también soy gobernador del resguardo indígena Mesas de San Juan del municipio de Collaima. Somos una organización que en estos momentos tiene 53 comunidades. Igualmente somos regional, somos una asociación regional, surge el 9 de mayo de 1994, prácticamente registrada por el Ministerio de Gobierno del Ministerio del Interior, hoy Ministerio del Interior. Entonces, pues agradecido con estar con ustedes. Expliquémosle al Magisterio de Colombia y del Tolima, que en este momento están muy pendientes de este programa, ¿qué significa la sigla ASID? Somos una asociación de autoridades, de cabildos, o sea, los cabildos pues son las autoridades que representan, son unos gobernadores que representan a cada una de las comunidades y resguardos, prácticamente nativos del Tolima. Igualmente no tenemos solamente en el Tolima indígena, sino también en otros municipios, en otros contextos de ciudad y contexto urbano. Tenemos también en los estudios de Ecos del Conveima a Claudio Polochi, representante de la FICAT. Señor Claudio, muy buenos días, bienvenido al programa Aló Maestro, bienvenido a Ecos del Conveima. Sí, muy buenos días, saludar a todos los integrantes del Convite de Educación Propia del Pueblo Pijao, el nombre de la Asociación Indígena de Cabildos del Tolima, FICAT, que es una organización privada sin ánimo de lucro y que trabajamos por el bien de todas nuestras comunidades entre cabildos y resguardos indígenas y por nuestros docentes en este momento, para que podamos y puedan transitar al 1345. ¿Qué significa la sigla FICAT? Significa Asociación Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima, nominado FICAT. Bueno, de otro lado tenemos también aquí en los estudios de Ecos del Conveima a la señora Diana Ibarra. Ella es consejera área social del CRID. Señora Diana, muy buenos días y muchas gracias por venir a Ecos del Conveima y al programa de mayor sintonía del Magisterio en Colombia. Muy buenos días para todos, compañeras y compañeros, pues compañeros del convite. Mi nombre es Diana Graciela Ibarra, del resguardo indígena Yaporogos Taira del municipio de Prado, gobernadora y a la vez consejera del área social del CRID. ¿Qué significa la sigla CRID? Consejo Regional Indígena del Tolima. Y la ONID. La Organización Nacional de Colombia Indígena. Bueno, con el agradecimiento a cada uno de ustedes, me han informado que cada uno trae una persona que va a interlocutar ya de fondo en el desarrollo de la temática, motivo de esta nota regional de este sábado
con el tema de los docentes dinamizadores. Ahora tenemos a los interlocutores de las autoridades indígenas con las cuales hemos hablado hace un momentico y sobre la cual vamos a hablar ya en concreto del tema que nos ha convocado en el día de hoy, es el que tiene que ver con la implementación del decreto 1345 y otros aspectos que rodean este proceso. Tenemos también invitada en los estudios a Andrea Rodríguez del CRID. Andrea, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, de luego, por haber sacado este espacio de tiempo para venir a contarle aquí a los maestros sobre este proceso, sobre la cual hay muchas expectativas y seguramente muchas preocupaciones. Andrea, cuéntele al magisterio del Tolima y de Colombia qué significa la CONCEPI, qué quiere decir la CONCEPI. Listo. ¿Y qué importancia tiene dentro de las comunidades indígenas? Sí, señor. La CONCEPI es la Comisión de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas. Ella es la encargada de la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública nacional de los pueblos indígenas. Entonces, como bien lo dice su sigla, allí se reúnen todos los pueblos indígenas a nivel nacional. Se relaciona todo el tema de educación propia y se toman determinaciones frente al tema y en este caso al nuevo decreto 1345 del año 2023. Se entendería que es un órgano de orden nacional. Exactamente, sí señor. Que tiene presencia en las comunidades indígenas y en las autoridades Todas. indígenas en el departamento del Tolima. Sí señor, en todas las comunidades a nivel nacional. Bueno, tenemos también presente en el programa al señor Jesús Moncaliano Sánchez. Él es gobernador del resguardo indígena Meche San Cayetano, quien también desde luego hemos invitado para este programa porque consideramos que es importante que le demos una orientación o una pedagogía mejor al magisterio frente a cómo está estructurado el gobierno propio en el departamento del Tolima. Compañero Jesús Moncaliano, muy buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar a la mesa y sobre todo a este programa Aló Maestro y a todos los radioescuchas. A ver, quiero manifestarles que las organizaciones indígenas del Tolima estamos todos en un solo bloque, trabajando como nos corresponde para armar la estructura de nuestros gobiernos propios. Esto no es nuevo. Esto viene fundamentado desde hace muchos años a través de diferentes leyes que tiene el Estado e inclusive convenios internacionales. De ahí nace entonces que nuestras bases fundamentadas para esta estructura viene del convenio 169 de la OIT de 1991, ratificado luego en la ley 21 de 1991, la ley 89 de 1990, que conlleva a que luego, después de toda esta presión, el gobierno nacional entonces le dice a los pueblos, a través de una sentencia, que tiene que de entrar a sus territorios la gente, que sus educadores puedan preservar la identidad y la cultura de nuestras próximas generaciones, con nuestros ámbitos chicos que hay en nuestras comunidades. Luego viene una lucha fuerte que es todas las mingas, todo el tema del trabajo, y nace el 1953 del 2014. En el 1953 es importante hablar que ahí nace el CEID. El CEID es el Sistema Educativo Indígena Propio, en donde luego a través de las diferentes discusiones, nuevamente con el gobierno, aparece en el departamento del Tolima, como tú te ves cuenta, va internacional, nacional, y llega al departamento del Tolima el decreto 0056 del 2023, que es un trabajo que hacen las organizaciones de base junto con los educadores para identificar las instituciones educativas indígenas en los territorios en el departamento del Tolima. Luego, a través de ese trabajo y nuevamente la presión que hace la organización con sus órganos nacionales e internacionales, aparece la sentencia SU 245 que obliga al Ministerio de Educación a hacer una estructura que genere el tema del escalafón de los docentes, estos educadores que vienen ya en un periodo de 18, 15, 20 años y que a la actualidad pues prácticamente no se han escalafonado. Parece entonces, a través de la CONCEPI,
toda la estructura la conforman entre el gobierno y todas las organizaciones nacionales que tienen asiento en la CONCEPI, y aparece el 1345. Cuando aparece el 1345 tiene 3 líneas importantes, que en el 1345 solamente se va a fundamentar el tema de la selección de esos educadores, que son las personas que van encargadas de fortalecer la identidad y la cultura, y sobre todo cerrar la brecha pues de todo lo que es la identidad de nuestro pueblo. El tema de la vinculación, ¿sí?, que es muy pertinente, cómo se va a vincular un etnoeducador, y el tema de la permanencia, frente a lo que ya entonces ahí en la permanencia hablamos de la transición. ¿Y qué es la transición? Estos etnoeducadores que antes se llamaban etnoeducadores a través de una figura que era el 804, van a salir nuevamente a través de un decreto 1345 y van a hacer todo el tránsito para que nuevamente hoy ya no se llamen etnoeducadores, sino dinamizadores pedagógicos, ¿ya? Y empieza el proceso del escalonamiento. Y por último, a través de esa estructura aparece entonces un mandato. ¿Qué es un mandato? El mandato entonces es el trabajo que hacemos todas las autoridades en los territorios, todos los gobernadores en cada una de sus comunidades en el departamento del Tolima, 16 municipios. Tenemos asentamientos de las comunidades indígenas, de las 4 organizaciones, incluyendo los independientes, y se crea un mandato. Ese mandato tiene 3 esencias. Primero, coordinar. Segundo, asesorar. Y tercero, armonizar. ¿Qué vamos a coordinar? Que todos los procesos que se hagan estén de acuerdo a lo que establece la ley, pero también a los usos y costumbres del pueblo. ¿Qué vamos a asesorar? Que todo el tema legal sea, digamos, dentro de la norma y que permita los derechos que ya han sido adquiridos por estas personas, que se los reconozca el gobierno. ¿Y qué vamos a armonizar? Que la educación sea pertinente, pero tampoco que se vaya hacia atrás, sino que de la mano del proceso va avance, con una, digamos, característica muy clara, que es la transversabilidad de la educación. Con esto yo quiero decirle y quiero darle confianza a nuestras autoridades, porque se ha hablado mucho de que la educación primero se va a devolver, porque resulta que en la cabeza de los enemigos de este proceso de la organización dicen: ¿cómo va a ser posible que la educación va a estar en manos de los indígenas? Cuando sabemos que nuestros indígenas hoy son magísteres, inclusive tenemos indígenas en nuestras comunidades con doctorado, son gente especializada, capacitada. Lo que no entiende la ciudadanía es que lo que se está dando es una lucha de igualdad, y que lo que queremos es que ese reconocimiento sea dado. Y segundo, queremos decirle a nuestros gobernadores y autoridades que no se dejen manejar el cerebro, que dicen que es que estos mandatos y estas estructuras están direccionadas por personas X, Y, no. Esto es una estructura seria y clara, definida, de 4 organizaciones indígenas regionales con asientos nacionales, pero también es un nacimiento de base de las autoridades, donde son las autoridades quien decide quiénes van a ser sus docentes en los territorios, y sobre todo quién van a evaluar posterior a que año a año, en su época, digamos, de evaluación y terminación de educación, permita que el educante, que es la persona que va a estar allá en su territorio, siga o avance, o sencillamente inclusive se le haga las reprimendas del caso. Son los gobernadores y las autoridades que toman esa decisión. Esa es, digamos, que la estructura que hay que entender con estos mandatos, y que esto no es nuevo. Esto viene de la lucha, inclusive de los muertos de nuestros grandes líderes, que ya han pasado no solamente de este periodo, sino que llevamos muchos años en la lucha de nuestros territorios. Bueno, surgen una cantidad de preguntas, pero vamos a darle paso primero al compañero Ronald Jimmy Loaiza, docente, que está también involucrado, partícipe o autor también de este proceso, en apoyo, desde luego, al desarrollo, ojalá beneficioso para los maestros del departamento del Tolima,
con motivo del decreto 1345. Compañero Ronald Jimmy, muy buenos días. Bueno, claro que sí, muy buenos días, compañero Cañas, y a la compañera también del Irma colectivo Constanza. de Irma Constanza, del colectivo de Aló Maestro. Bueno, Perdón, ¿qué cargo tiene? en la actualidad yo soy el indígena? secretario general de la Asociación Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima, FICAT, y en este espacio, en esta nueva estructura de gobierno, estoy desarrollando la Secretaría Técnica de todo el proceso que estamos desarrollando aquí como estructura, ¿no? Sí, los maestros están esperando fundamentalmente dentro de esta entrevista es conocer básicamente cómo se está desarrollando el proceso de implementación o cuál es la situación actual de ese proceso de tránsito, movilidad e ingreso de los maestros, docentes y directivos docentes con fundamento en el decreto 1345 de 2023. Entonces, ¿usted qué información sobre este proceso le puede dar a los maestros del departamento del Tolima? Sí, claro que sí, compañero Ernesto Cañas. Mire, yo primero es darles un parte de tranquilidad. Las organizaciones indígenas del departamento del Tolima, las comunidades indígenas, sus autoridades, están haciendo un trabajo en beneficio de las comunidades indígenas y en beneficio de los docentes indígenas. ¿Qué quiere decir? Hemos adelantado varias acciones en lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación. Nosotros venimos de un proceso de construcción de un mandato que fue un trabajo más o menos de 7 meses, donde hubo un equipo de educación que siempre ha apoyado a las organizaciones indígenas, las autoridades indígenas. Aquí está el pensar de todos. Y al final pues nace lo que es el mandato educativo de las autoridades indígenas del pueblo Pijao, que es la estructura, que ya el compañero autoridad lo decía, es coordinar, armonizar y asesorar. En este convite, como le llamamos, convite de saberes de educación propia del pueblo Pijao, está conformado por 28 personas, de las cuales 20 son autoridades indígenas y 8 son dinamizadores pedagógicos. Dentro de ese proceso, pues, estamos 2 dinamizadores pedagógicos que estamos única y exclusivamente dedicados al tema de la transición, que es el compañero Armando Loaiza de la ACID y mi persona, que estamos comisionados para esta situación. ¿Qué es lo que hacemos? Toda la parte técnica. Entonces yo creo que los compañeros se están preguntando, bueno, en este momento, ¿en qué va el proceso? Ya en este momento en la Secretaría de Educación tenemos 28 carpetas de transición viabilizadas, ya pasaron por carrera, pasaron todos los filtros y están prestas a que se emitan sus resoluciones de transición, que no es más que ubicar a los compañeros en el nivel que les corresponde. Este proceso pues se ha logrado gracias a unos procesos internos, pero allí en la Secretaría había una dificultad y era que se hizo todo el proceso, pero por parte de la jurídica no se tuvo en cuenta que la Secretaría de Educación no podía firmar estos actos administrativos porque no tenía, digamos, las facultades para hacerlo. Pero en este momento ya las jurídicas de la gobernadora y la de Secretaría de Educación tuvieron una reunión y ya hoy el secretario firmó la petición para que la gobernadora del departamento le dé las facultades, que fue el compromiso que quedó hoy en una reunión que teníamos. Entonces ya la gobernadora, no estamos sino a puertas de que la gobernadora firme el decreto donde le da las facultades al secretario de Educación para que comiencen a salir esos primeros actos administrativos. Ya van en total como unas 60 carpetas de 60 etnoeducadores que están radicadas en su totalidad, y hay otras que vienen en camino porque los procesos, pues recordemos que este proceso lo primero que tiene que hacer el docente es radicar una cosecha, que es el resultado del trabajo pedagógico o político organizativo que ha hecho entre las instituciones educativas indígenas o dentro del movimiento indígena, para poder convertir eso en una cosecha. Eso lo radican a través de un correo de la estructura de gobierno. La estructura de gobierno propio, que es el convite, se reúne, revisa las cosechas y dice si las cosechas son aprobadas o no. Una vez le llegue ese concepto al compañero o al docente, pues él hace su sustentación en su comunidad y ahí, una vez se apruebe, se expide una certificación de cosecha para que el docente lo anexe a su carpeta. Recordemos que el tiempo de servicio nos vale a partir del 2002, ¿no? Entonces, quien tenga 18 años puede presentar máximo 2 cosechas.
porque para presentar una cosecha se requieren 9 años de servicio. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Hay dos tipos de, digamos, se puede transitar por el nivel académico, que el nivel académico, para transitar por lo académico se requiere únicamente título y cosecha, y por el nivel cultural y comunitario se requiere cosecha y tiempo de servicio. ¿Por qué hace, digamos, el pueblo indígena hace esto? Para reconocernos esos derechos que nos han vulnerado durante 20 años, que es lo máximo que reconoce allí. Entonces, a través de ese reconocimiento de tiempo, si yo tengo 18 años, puedo presentar 2 cosechas y subir 2 niveles. Ejemplo, si estoy en el nivel E3, puedo presentar una cosecha para subir al nivel ET4 y para subir al nivel ET5, ¿sí? Entonces, fundamental allí que los compañeros tengan presente eso, que primero, para presentar una cosecha tiene que tener como mínimo 9 años de servicio. Entonces, si tiene 15, solo puede presentar una cosecha y ir a los 2 mejoramientos siguientes del nivel donde queda.